Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy leeremos algo cuya motivación tiene que ver con una circunstancia, digamos, histórico-bíblica, de la cual les hablaré después de la lectura. Aunque el estoicismo no tiene que ser algo que se practique a plenitud hoy día, como en los tiempos helenísticos, de ese auge de la cultura griega politeísta, algunos principios básicos parecen tener mucha aceptación en el mundo del desarrollo personal actual. Por eso hoy quiero leerles sobre eso a través de mi traducción al español del artículo 4 virtudes estoicas, un desglose de los principios básicos del estoicismo, escrito por Sarah Christensen para el sitio Develop Good Habits. El hombre tuvo que defenderse ante ellos, y lo que utilizó fue un razonamiento lógico, potente y recostándose un par de veces al mismo alimento que ellos utilizaban en su día a día. ¿Quién era ese hombre? ¿Y quiénes eran ellos? ¿Y cuál es ese alimento? Bueno, el hombre era el apóstol Pablo. Ellos eran, entre otros, filósofos estoicos, y el alimento era la literatura con la que ellos reforzaban sus creencias. Así que si ponemos nombres propios a la frase inicial, Pablo tuvo que defenderse ante filósofos estoicos y lo que utilizó fue un razonamiento lógico, potente y recostándose un par de veces a la misma literatura que ellos utilizaban en su día a día. Ya hablaremos más de esto al final de la lectura. Pero vamos ahora con otro toque para nuestro día a día. Escuchemos. Don Millman es una personalidad del mundo de la motivación y el desarrollo personal hoy día. Pero fue un atleta norteamericano de los años 60 y no cualquier atleta. Mientras estaba en secundaria, llegó a ser atleta del año de su escuela secundaria. Fue campeón nacional de la Federación de Gimnástica de los Estados Unidos y ya en la Universidad de Berkeley obtuvo el título de campeón mundial de gimnástica en la modalidad del trampolín. Eso fue en 1964. 2 años más tarde volvió a ser campeón nacional de la Federación de Gimnástica de los Estados Unidos, ahora en la modalidad del tapiz, y representó a los Estados Unidos en los Juegos Macabeos Mundiales de 1966, esto es, las Olimpiadas Judías, y allí obtuvo 4 medallas de oro. Ese mismo año, Millman sufrió un grave accidente en motocicleta, se le destrozó el fémur derecho y requirió cirugía y trasplante de médula ósea, además de un clavo de acero insertado en su fémur durante 1 año. Se preocupó tanto por rehabilitarse que logró volver a ser capitán del equipo que ganó el título de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario solamente 2 años después de su horrible accidente. Fue el último atleta de la Universidad de California en participar en la barra fija y tuvo la mejor rutina de todos los tiempos, con una caída perfecta que le dio el título a su equipo. Se graduó de psicología en 1968 y fue votado como el atleta del año de la Universidad de California en Berkeley. En 1980, Dan escribió su obra maestra, El Guerrero Pacífico, un libro que cambia vidas. En inglés se leería The Way of a Peaceful Warrior, a book that changes lives. También es el autor de otros 16 libros, incluyendo uno que saldrá en 2022 titulado Peaceful Heart, Warrior Spirits, a Memoir, que en español es algo así como Un corazón pacífico, espíritu guerrero, memorias. Su libro El Guerrero Pacífico, que yo recomiendo altamente y que tengo en mi posesión, fue adaptado para una película en 2006 llamada El Guerrero Pacífico, con Nick Nolte en el papel de Sócrates, el mentor de Dan. Sócrates es el guerrero pacífico. En 2007 esta película fue sacada por segunda vez por Universal Pictures.
Tanto el libro como la película muestran el punto de vista de Don Millman sobre la importancia de vivir cada día como si fuese el más importante de nuestras vidas. Las enseñanzas de Sócrates revelan enseñanzas inolvidables que cuando las escuchen ustedes dirán cosas como: este tipo dice la verdad, o este tipo sí que tiene razón. Se lo garantizo. La película la pueden rentar y ver en Google Play, y el maravilloso libro se puede conseguir en Amazon junto con otros audios y libros de Don Millman. Don Millman escribió algo así: no es necesario convertirse en un guerrero pacífico. Por el hecho de vivir aquí en el planeta Tierra, todos y cada uno de nosotros somos guerreros pacíficos en formación, en la medida en que nos esforzamos por vivir con un corazón más pacífico, pero también reconocemos que hay momentos en los que necesitamos vivir con un espíritu guerrero. Aquí tuvieron una reseña sobre Don Millman y su libro El Guerrero Pacífico, así como sus enseñanzas sobre tener un coraje y un valor y un espíritu de guerrero en nuestras vidas. Y ahora presten atención a la lectura de 4 virtudes estoicas, un desglose de los principios básicos del estoicismo, de Sarah Christensen. Est quodcumque est. Puedo imaginarme a Zenón, el fundador del estoicismo, de pie en la escalinata de la Stoa Poikile, mientras sus seguidores se reunían para oírle hablar de las virtudes estoicas. ¿Es lo que es? Si hubiera que desglosar lo que implica el pensamiento estoico, esta sería la afirmación perfecta. Por supuesto, la filosofía es un poco más complicada de lo que esta simple frase quiere hacer creer. Sin embargo, la prevalencia de esta frase hoy en día muestra cómo esta perspectiva filosófica está regresando. Cuando tengas la oportunidad, quizás quieras leer nuestro rápido resumen de esta filosofía, Cómo ser estoico. Mientras tanto, sigue leyendo para saber dónde empezó esta escuela filosófica y en qué consisten las 4 virtudes estoicas. ¿Qué es el estoicismo? La primera definición de una persona estoica se citó en 1579. En ella se afirmaba que un estoico era alguien que reprimía los sentimientos o aguantaba con paciencia. Con el tiempo, la gente también llegó a ver esto como algo que se refiere a alguien que es indiferente a cualquier emoción, incluyendo el placer, el dolor, la pena, la ira o la alegría. La persona estoica no ignora estos sentimientos, simplemente no permite que las emociones la controlen. El estoicismo consiste en aceptar el hecho de que el mundo es imprevisible. Van a ocurrir cosas buenas y malas, así como cosas que no son ni buenas ni malas. Estas últimas cosas simplemente son, y es una emoción la que nos hace creer que son buenas o malas. No tenemos el control de gran parte de lo que ocurre en el universo. Sin embargo, sí tenemos control sobre cómo respondemos. Independientemente de lo que ocurra, tenemos la capacidad de usar la razón para elegir cómo reaccionamos. Hay una pequeña ventana entre sentir una emoción y reaccionar. Los estoicos creen que debemos utilizar esa ventana para determinar si la emoción mejorará o no la situación. Si no es así, es mejor dejarla pasar. El estoicismo también enseña que debemos esforzarnos siempre por hacer lo correcto. Es lo único sobre lo que realmente tenemos control. La virtud es el mejor juez de cualquier acción y, por tanto, de cualquier hombre. Controla lo que puedas, principalmente tu reacción, y deja que el resto se ocupe de sí mismo, porque va a suceder con o sin tu consentimiento. La historia del estoicismo. Entre el 323 antes de nuestra era y el 31 antes de nuestra era, el Mediterráneo atravesaba lo que se llama el período helenístico. Durante esta época la gente empezaba a interesarse por algunas actividades más gentiles que en lugar de la guerra. Artistas, músicos y otros encontraron su voz durante esta época.
Al mismo tiempo surgieron muchos filósofos que buscaban el sentido de la vida y las cosas relacionadas con una vida exitosa. El centro de gran parte de esta actividad fue Atenas. Este es el ambiente en el que irrumpió Zenón de Sitio. Zenón era un capitán de mar que viajaba con un barco cargado de tinte púrpura. Este tinte cosechado de los caracoles del mar se consideraba raro y lo que contenía el barco le habría reportado a Zenón una fortuna. El destino quiso que el barco se estrellara y Zenón perdiera toda su carga. Quedó varado sin dinero en Atenas. En lugar de preocuparse por su desgracia, Zenón aprovechó el momento y comenzó a estudiar muchas de las mentes más brillantes de la época, especialmente a Sócrates. Se cree que las enseñanzas de Sócrates son la base del estoicismo. Zenón también estudió con Crates de Tebas, que era filósofo cínico. Con el tiempo empezó a enseñar él mismo combinando los conocimientos que había acumulado en su propia escuela del pensamiento. Zenón fundó el estoicismo hacia los años 300 antes de nuestra era. Se basaba en el principio de que una vida buena es aquella que se basa sobre todo en la virtud y se vive en consonancia con la naturaleza. Hacia el año 155 antes de nuestra era, la filosofía estoica había llegado a Roma. En aquella época, los 4 principales maestros eran Séneca el joven, Musonio Rufo, Epicteto y Marco Aurelio. En tiempos más modernos, el estoicismo ha influido en personas como Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, John Steinbeck y Nelson Mandela. Las 4 virtudes estoicas. Es posible que encuentres relatos de que el estoicismo tiene 10 o más principios, y estos no son inexactos. Sin embargo, todos ellos forman parte de las 4 virtudes estoicas básicas que vamos a explorar. Estas 4 virtudes son la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza. Sabiduría. La primera virtud consiste en comprender lo que es bueno, lo que es malo y lo que no es ninguna de las 2 cosas. Lo bueno es la felicidad, la tolerancia y la compasión. Lo malo puede ser la ira, el odio o los celos. En la mayoría de los casos, las cosas entran en la categoría neutral. Una vez que se ha obtenido este conocimiento de la diferencia, es necesario utilizar ese conocimiento para tomar una decisión lógica sobre un curso de acción. A continuación, hay que reconocer que existe un espacio entre el sentimiento de una emoción y la actuación en consecuencia. Es necesario reconocer ese espacio y preguntarte si la emoción que estás experimentando hace algo para mejorar la situación. Si la respuesta es negativa, entonces se piensa que hay que dejar pasar la emoción y no actuar sobre ella. Esto sirve para evitar tomar decisiones basadas en un pensamiento impulsivo e irracional. Valor. Cuando le preguntaron qué palabras ayudarían a una persona a prosperar, Epicteto contestó: hay que memorizar y obedecer 2 palabras, persistir y resistir. Se refería a la virtud del valor. Este valor es el más fuerte y a menudo es difícil de seguir. Es el valor que nos permite quedarnos solos, enfrentarnos a la persecución y seguir siendo fuertes aunque signifique una muerte segura. Es ser inquebrantable en defender lo que uno cree que es bueno. Es estar dispuesto a arriesgarse por el prójimo. Hay que tener el valor de aferrarte a tus principios, decir lo que piensas e insistir en la verdad sin importar el coste personal. Justicia. En la mente de los estoicos, la justicia no se relaciona con asuntos legales. Es abstenerse de actuar de cualquier manera que cause dolor o daño a otro ser. Tenemos el deber para con nuestro prójimo de ayudar cuando sea posible. La justicia, en este sentido, puede desglosarse en 5 ideas. No hacer daño a otro. Los bienes comunes deben ser compartidos, pero hay que dejar los bienes privados de una persona para ella sola. El hombre fue creado para ayudar al prójimo. Seguir a la naturaleza como guía
y mantener la buena fe, la constancia y la verdad. La idea de justicia se basa en lo que se llama simpatera. Esta es la creencia en la interdependencia de todas las cosas en el universo. Todos somos uno, como dijo Marco Aurelio, lo que perjudica a la colmena, perjudica a la abeja. Templanza. Aristóteles llama a la templanza el justo medio y dice que se encuentra exactamente en el medio entre el exceso y la carencia. El estoico cree que nada debe hacerse en exceso. Esto incluye tanto lo bueno como lo malo. En lugar de buscar interminablemente más, debemos conformarnos con tener lo esencial y luego lo suficiente. Se cree que la búsqueda de más, en exceso, e incluso tener más, conduce a la infelicidad y el descontento. La templanza también enseña que no se puede confiar en lo efímero de la felicidad. Esto también se aplica a lo efímero del dolor. Todas las cosas tienen su límite. Solo si nos conformamos con tener lo esencial y nos conformamos con lo suficiente, podemos alcanzar el verdadero contentamiento. Consejos para volverse estoico. Practicar la concienciación. Hay dos prácticas que todos podemos hacer para ayudarnos a alcanzar el estándar estoico. La primera es la concienciación o toma de conciencia. Es necesario estar atento para reconocer ese momento entre el sentimiento de una emoción y la acción de la misma. Practicando la concienciación plena con regularidad, este conocimiento se vuelve casi automático. Cosas como la meditación pueden ayudar en este sentido. Practicar la reflexión diaria. La reflexión diaria, como llevar un diario, es la segunda cosa que puede ayudarte en el camino. Cada noche tómate unos minutos para mirar dentro de ti. Pregúntate qué cosas buenas has hecho durante el día. Luego pregúntate qué podrías haber hecho mejor. Por último, pregúntate qué consideras que es la mejor versión de ti mismo. Palabras finales sobre las 4 virtudes estoicas. La idea de que un estoico no es emocional es completamente exagerada. Como puedes ver por las 4 virtudes estoicas, la tarea no es evitar los sentimientos, sino simplemente no convertirse en un esclavo de ellos. Si no sirve para mejorar las cosas, deja ir la emoción. Lo mismo ocurre con las personas de tu vida. Desea lo mejor incluso a tus enemigos y enfréntate a ellos con compasión en lugar de con culpa. Ama, pero no permitas que tu felicidad esté ligada a la devolución de ese amor. Por último, recuerda que la verdadera belleza de una persona reside en su carácter y personalidad fundamentales. Todo lo demás te lo pueden quitar en la vida, pero tu carácter central seguirá siendo tuyo para siempre. Cuídalo como la preciosa posesión que es. Fin del artículo. Acaban de escuchar la lectura de la traducción al español del artículo 4 virtudes estoicas, un desglose de los principios básicos del estoicismo, escrito por Sarah Christensen para el sitio www.developgoodhabits.com, un sitio que nos enseña cómo desarrollar buenos hábitos que podemos proyectar hacia nuestra vida profesional o personal. Otros artículos de Sarah Christensen incluyen conocimiento contra sabiduría, 5 diferencias entre ambos. Volver al teléfono con tapa, 7 razones para cambiar. 17 actividades y ejercicios de resolución de problemas en equipo, entre otros. Quiero explicarles por qué escogí leer este artículo de hoy sobre el estoicismo. La razón podría sorprender un poco, pero es porque leí sobre los filósofos estoicos en la Biblia. Sí, en la Biblia. Voy a relatar un poco el marco de circunstancias. En el siglo I de nuestra era, el apóstol Pablo se encontraba en Grecia, más específicamente en Atenas.
El apóstol Pablo era un apóstol cristiano con la misión de difundir las buenas noticias acerca de Jesús, quien ya había sido asesinado hacía varios años. Y esto lo hacía por una gran zona de Europa y Asia más allá de Palestina. Así las cosas, Pablo se encontraba en Atenas y era difícil para él hablar de algo que estaba relacionado con un solo Dios cuando los griegos eran politeístas. Esto quiere decir que adoraban a varios dioses. Además, para esa época ya el helenismo había calado hondo en las culturas circundantes, y con cuánta más razón en Atenas, que era la cuna del helenismo. En la Biblia se lee lo siguiente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o diciéndolo corto, el libro de los Hechos. En el capítulo 17, a partir del versículo 22, leemos: Ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, él se indignó profundamente al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que adoraban a Dios. Y todos los días hacía lo mismo en la plaza de mercado con los que estuvieran por allí. Pero algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos empezaron a discutir con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían: parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque él predicaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección, de modo que lo agarraron y lo llevaron al Areópago. Decían: ¿podemos saber cuál es esa nueva enseñanza de la que hablas? Porque estás hablando de cosas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. De hecho, todos los atenienses y los extranjeros que había allí no hacían nada más durante su tiempo libre que contar o escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, y ahí comienza la disertación de Pablo en el Areópago de Atenas, un lugar donde muchos filósofos se reunían para filosofar, escuchar y aprender. Y los estoicos estaban entre ellos, como se puede ver del relato de los Hechos. Ese relato de los Hechos fue escrito por Lucas, el escritor del Evangelio que lleva su propio nombre. Déjenme decirles que ese discurso de Pablo aparece grabado en una placa de bronce en la colina de Marte o el Areópago, y que hoy se puede visitar. Si deseas visitar el templo de Partenón y otras reliquias arqueológicas del mundo antiguo. Los filósofos epicúreos que menciona el relato no creían que sus numerosos dioses se interesaban mucho en los asuntos del hombre. Su principal objetivo en la vida era complacer a los sentidos. Los estoicos consideraban al apóstol Pablo un charlatán. Pero Pablo, si continúan leyendo en vuestra propia Biblia, citó escritos de los estoicos para apoyar sus razonamientos que exponía ante los asombrados intelectuales de Atenas. Al parecer citó de la obra Los Fenómenos de Arato de Cilicia y del Himno de Zeus de Cleantes, ambos escritores promotores del estoicismo, poetas muy reconocidos por los atenienses. Y al leer sobre este artículo que leímos hoy, me entró mucha curiosidad por saber y compartir las enseñanzas más básicas de este movimiento estoico, según lo escribe Sarah Christensen. Yo ya sabía de haber estudiado la Biblia y este pasaje que los estoicos eran abogados del autocontrol y que Pablo había citado de un par de poetas estoicos durante su discurso, pero no mucho más, honestamente. Según Sarah Christensen en su artículo, las 4 virtudes principales del estoicismo son la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza. Y aunque no tenga que coincidir con la manera de pensar o de utilizar sus virtudes, estoy convencido de que esas virtudes son buenas cualidades que podemos desarrollar para nuestro desarrollo personal, y valga la redundancia. Así que espero que hayan disfrutado de este artículo con mente abierta y recaudando lo que puedan utilizar en vuestras propias vidas, sin tener que llegar a ser estoicos, por supuesto, pues no se trata de eso, sino de lo que se puede sacar para uno. Gracias por escuchar. Los animo a que se suscriban y compartan si aún no lo han hecho.
que también visiten mi sitio web www.work-smart.ws. Así pueden evaluar la posibilidad de formar parte de mi equipo de afiliados para generar ingresos adicionales con la oportunidad de negocios con la que estoy involucrado a tiempo muy parcial y sin estrés. Quiero recordarles, como siempre, que el maravilloso proceso de crecer como persona nunca debe cesar. Por eso continúen aprendiendo para llegar a ser cada día mejores, cada día más capaces, cada día más abordables, cada día más deseables, cada día más felices. Yo soy Adolfo Delgado y ahora me despido de ustedes hasta la próxima lectura y con un fuerte abrazo. Hasta entonces.